Hola, mi nombre es Vladimir Colmenares, soy CEO de Startup Venezuela, una aceleradora de negocio que tiene programas de preincubación, incubación, aceleración. Nuestro nicho de mercado es sobre todo los emprendedores universitarios. Hoy he venido a hablarles de un tema muy interesante y vamos a hacer de esto una pequeña conversación, lo vamos a hacer muy simple y muy ameno. ¿Por qué es importante el levantamiento de capital para un emprendedor y para su emprendimiento? En primer lugar, porque emprender es un tema sumamente difícil, ¿verdad? Y cuando hablamos de emprender, significa asumir grandes riesgos. Cuando buscamos que alguien nos acompañe a través del levantamiento de capital o la inversión, hablamos de tratar de distribuir ese riesgo con otro, compartir los riesgos. ¿Okay? De tal manera que existen personas y existen instituciones como fondos de inversión, ángel investor e inversionistas que ayudan a que tú compartas esos riesgos. Ellos saben que emprender es difícil y saben que hay un gran riesgo. Hagamos un pequeño contexto sobre las diferentes facetas y cómo se ve hoy este tema de la inversión. Antes, invertir se veía como esta hoja que ustedes ven aquí. Se pensaba que había que invertir en todo el proyecto total y completo. Hoy en día los inversionistas y el emprendimiento no ven la inversión como un todo, porque es un camino sumamente difícil e incierto y no sabemos hasta dónde vamos a llegar y cuáles son los resultados. De tal manera que hoy se ve la inversión de una manera un poco distinta y yo les voy a mostrar a través de estos papeles un poco de qué trata, ¿no? Hay una primera fase del emprendimiento y esto no va a servir de contexto a lo que sigue, ¿no? Hay la fase cuando se genera una idea. ¡Plin! Tengo una idea y esta idea va a transformar el mundo. Es una fase donde el emprendedor comienza a diseñar una solución a un problema importante para su cliente. En esta fase, normalmente, quien invierte es el propio emprendedor, sus familiares o sus amigos. Difícilmente conseguimos inversionistas dispuestos a emprender en una fase en donde tan solo tú tienes una idea. Una segunda fase o etapa, permítame que tengo un frío, es la fase de prototipado a la que le construimos un modelo de negocio. Con ese modelo de negocio tratamos de establecer unas primeras métricas, validamos si el problema realmente es un gran problema para nuestro cliente y si la solución o esa idea que estamos proponiendo le resuelve a ese cliente ese problema. Pero además tratamos de validar a través de pruebas y experimentaciones si ciertamente el modelo de negocio en todos sus bloques funcionan o no funcionan. Lo que solemos hacer es que construimos finalmente un producto mínimo viable con el que tratamos de lograr esas primeras metas. Finalmente tenemos una tercera etapa. Es la etapa en donde ya tenemos un producto mínimo viable que está dando unos resultados y una métrica. Y ahora lo que requerimos es crecer, es escalar. Es una etapa la que nos permite decir, epa, ya nuestro mercado adora nuestro producto, nuestra propuesta de valor. El mercado sueña con tenerlo y necesitamos ir más allá para podérselo llevar. Necesitamos invertir en publicidad, necesitamos invertir en marketing, etcétera, etcétera. Esta es la tercera fase. Si esto tuviésemos que colocarlo en un solo gráfico, miren cómo lo haríamos, ¿no? Construiríamos dos líneas horizontales y una vertical, ¿verdad? Donde está el tiempo, una línea del tiempo, y veríamos que antes de que arrancara la idea o el producto mínimo viable, tenemos la idea, diseñamos esa idea, validamos un poco esa idea, generamos un prototipo, ese prototipo le generamos un modelo de negocio, hacemos una experimentación a convertirse en un producto mínimo viable y genera unas primeras métricas. Y luego comienza a consolidarse el emprendimiento y comienza a crecer. Esto que vemos aquí es lo que llamamos el Valle de la Muerte. De 0 a 5 años aproximadamente hay altas probabilidades de que tu emprendimiento fracase. Les muestro esto porque conforme a cada una de esas etapas, cada etapa tiene también un inversionista. Y lo que ocurre hoy en día es que en lugar de invertir en todo el emprendimiento, lo que hacemos es que invertimos en cada una de esas etapas. En la primera etapa, como creo o me parece haberlo dicho anteriormente, quien invierte primero en la etapa de la idea es el emprendedor, los familiares o su amigo. En la segunda etapa están los ángel investors. Invierte a sabiendas de que hay un gran riesgo, hay una gran incertidumbre. Y en la tercera etapa
hay fondos de capital semilla, hay capital de riesgo y también algunos ángel investor que invierten ahí. Entonces es importante para el emprendedor que sepa esto, que conozca que cada etapa tiene su proceso estructurado de inversión y que ya no pensamos en la inversión como inversionista como un todo, sino pensamos en la etapa en que cada emprendimiento está y según cada etapa hay un inversionista. Vamos a hablar de algunos mitos. Lo primero que quiero que entiendas, emprendedor, es que dependiendo de cada fase, los riesgos son mayores. En la fase inicial el riesgo es gigantesco, la brecha es así. En la segunda fase la brecha disminuye, pero sigue habiendo muchísima incertidumbre porque todavía no estamos seguros si tenemos un negocio. Y en la tercera fase sigue existiendo riesgo, aunque más disminuido. Entonces cada inversionista tiene lo que llamamos una tolerancia al riesgo. Por ejemplo, los inversionistas que invierten en la primera fase y en la segunda fase son medio locos, son medio tostados porque asumen grandes riesgos. Pero ellos saben que si esos riesgos son superados y las cosas salen bien, van a obtener bastantes beneficios. En la tercera fase, el inversionista es un poco más conservador, pero sabe también que sigue existiendo riesgo. Por ejemplo, los inversionistas de capital invierten solo cuando el riesgo es mínimo y muy mínimo y la rentabilidad es muy alta. Veamos algunos mitos. Primero, las valuaciones. Las empresas tienen una valoración generalmente por los activos que tiene la empresa, por su cartera de clientes o el mercado que abarca o por la capacidad de venta, el tiempo y la capacidad que tiene y las ventas que tiene en determinado periodo de tiempo, normalmente de 2 a 3 años. ¿Cuál es la que se estila a tomar más en cuenta? La tercera. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre inversión y financiamiento? Inversión es cuando el inversor coloca un dinero no para que tú lo devuelvas, sino para que tú le des a cambios acciones. Esas acciones a su vez se ven materializadas sus ganancias en utilidades, en dividendo o en simplemente en la recompensa que obtienes luego en un futuro cuando tú vendas tus acciones. En cambio, el financiamiento es un préstamo. Es cuando yo doy una cantidad de dinero para que tú lo utilices para tu emprendimiento y tú me pagas intereses o me pagas una regalía o viceversa, intereses más regalías. Es importante que tú tengas claro que es distinto hablar de inversión, hablar de financiamiento. Y por eso es que tú ves que a veces en las ruedas de emprendedores, en las ruedas de inversionistas que nosotros hacemos, al igual que las que puedes ver en las conversaciones de Shark Tank, tú ves que algunas veces el inversionista no invierte como tal, sino que financia el emprendimiento a cambio de intereses y a cambio de regalías. Y esto es posible que ocurra en nuestros eventos de rueda de emprendedores. Así que no te preocupes, y ten tu corazón abierto, tu mente abierta, para que exista la posibilidad de que haya inversión o que haya financiamiento. Bien, es importante que tú sepas que el inversionista está corriendo riesgo, asumiendo riesgo junto a ti y a tu equipo de trabajo por tu emprendimiento. El inversionista invierte, señores, porque quiere ganar dinero. Tú quieres ganar dinero, el inversionista también quiere ganar dinero. Y cuando invierte capital y asume el riesgo, es porque piensa que de alguna manera eso le va a retribuir en un futuro unos ingresos y unas ganancias superiores a las que pudiera obtener, por ejemplo, teniendo su dinero en un banco. Emprendedor, entiende, no es malo que un inversionista gane dinero a través de tu emprendimiento. Muchas veces he escuchado emprendedores diciendo, wow, este tipo se quiere hacer rico a costillas de mí. A costilla de mi emprendimiento o mi idea. Claro que quiere ganar ganancia, quiere generar ganancia. Si el inversionista no lo hiciera, sencillamente no apostaría, ni invirtiera, ni arriesgaría en tu emprendimiento. De hecho, déjame decirte algo. Algo más importante que tu idea de negocio y que tu emprendimiento es la valoración que se tiene de la persona que invierte capital. A veces escucho al emprendedor diciendo, pero por Dios, yo trabajo muchísimo en esto. Además, fui el creador de mi idea es genial, mi idea va a transformar el mundo. Y este que llegó ayer con su dinero, pretende ganar mucho más que yo. Pues déjame decirte que eso es un gran mito. En realidad, cuando hablamos de negocio, lo que más se valora en esa relación es el que está arriesgando su capital.
No estoy diciendo que tu idea no es importante, no estoy diciendo que tu trabajo, tu esfuerzo es importante, pero ponte a pensar, al fin y al cabo, ¿qué tienes tú que perder? Trabajo. Bueno, tú dirás, son competencias y es mi tiempo. Pero este señor tiene mucho que perder. Pierde un capital que seguramente le ha costado mucho ganar o adquirir. Entonces, este mensaje es para ti, emprendedor. Por favor, o sea, piensa que cuando hablamos de negocios, hablamos de inversión, hablamos de ganar y ganar. ¿Ok? En segundo lugar, muchas veces los emprendedores dicen, wow, pero este hombre se va a hacer rico, millonario a costa de mi idea. Yo no puedo permitir que este hombre tenga más del 10%, 15% o 20% de las acciones. Eso es un mito que quiero en este momento develar. En primer lugar, sí es verdad que es bueno que en las primeras etapas, sobre todo cuando estás en la etapa 3, tú tengas la mayoría accionaria para tú tener el control en las decisiones y en las operaciones de tu empresa. Eso está muy bien. Pero no es verdad que el que tú tengas la mayoría accionaria de una empresa te va a permitir y garantizar el éxito de tu organización. A veces, el que tú tengas pocas acciones, pero tengas la red importante de aliados estratégicos y que tengas el capital necesario para hacer crecer tu emprendimiento, es mejor. Mark Zuckerberg. Seguramente ahorita que estás escuchando, tienes tú claro que el fundador de Facebook es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cierto? Y yo te pregunto en este momento, ¿cuánto crees tú que es la participación accionaria de Mark Zuckerberg en Facebook? Seguramente estarán pensando ustedes que un 80%, un 70%, y los muy atrevidos estarán pensando, bueno, un 30% de participación en esa empresa. Bueno, déjame decirle que Mark Zuckerberg tiene menos del 8% de participación en su empresa. Esto quiere decir que el 98% de sus acciones son propiedad de unos terceros inversionistas que invirtieron en Facebook y que fueron lo que hicieron y permitieron que Facebook creciera de la manera que creció. Y al crecer de esa manera, sus ingresos son superiores. Entonces yo puedo tener el 2% de mucho, pero ¿qué hago con tener el 90% de nada? Y esto es un mito y un gran problema que yo observo constantemente, sobre todo los emprendedores venezolanos. No, yo no quiero, son demasiadas acciones, ¿cómo es que este tipo va a venir por 2 lochas que estén dando y se va a quedar con toda mi empresa? Este tipo lo que se quiere es hacer multimillonario con mi gran idea, él ya vio, observó y logró ver que mi idea va a transformar el mundo, etcétera, etcétera. Es lo que escucho de manera reiterada y constante. Ok, chicos, si estamos hablando entonces de inversión, quiero que sepas que cuando invertimos o cuando obtenemos financiamiento, eso lo hacemos a través de diferentes instrumentos, de diferentes contratos, que son llamados o conocidos como vehículos de inversión. ¿Okay? Cuando hablamos de inversión dijimos, yo doy capital a cambio de acciones. Eso se llama, en el mundo de los negocios, de la inversión, se llama equity. Yo te doy un dinero y a cambio me das acciones. Pero necesariamente esas acciones no las tengo que dar de una vez y no tengo que cerrar el negocio. Por cierto, cuando un inversionista invierte en las primeras fases de un emprendimiento, está invirtiendo más que en la idea, es en el equipo emprendedor. Y existen unos contratos llamados contratos vesting, que hacen que los emprendedores no puedan abandonar su emprendimiento en el primer año a partir del momento en que el inversionista invierte. Y a partir del segundo año hay como un inventario de los compromisos de cada uno de los emprendedores o de los socios que van a formar parte del emprendimiento, y hay una valoración de cada una de esas cosas que cada persona va a aportar en la sociedad. Y según esa valoración, tú vas a ir adquiriendo las acciones de la empresa. A partir del segundo año, lo que se hace o lo que se estila hacer es que en la medida que tú vas cumpliendo con esas obligaciones, es en esa medida que tú vas obteniendo acciones, no antes. En Venezuela acostumbramos a hacer actas de asamblea, traspasos de acciones, todas de una vez sin saber si el emprendedor va o no cumplir, incluso el inversionista. Eso es para todos los socios que forman parte del emprendimiento. Entonces les decía, hay diferentes vehículos de inversión. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Y esto es más un mensaje para el inversionista. No requiero todavía hacer actas de asamblea, ir al registro mercantil y desgastarme en todo ese trámite burocrático.
que además va a hacer que tus acciones se diluyan. Las acciones se diluyan cada vez que hay levantamiento de capital y hay aumento de acciones. Hay una valoración pre-money de la empresa, que es cuánto cuesta la empresa antes de la inversión, que ya les dije, cuántos son las ventas en los próximos 3 años. Eso normalmente establece la valoración de una empresa. ¿Ok? Y entonces está la valoración post-money. ¿Cuánto cuesta ahora la empresa luego que yo invierto? Esto es importante tenerlo claro. Cambia la valoración de una empresa desde el mismo momento en que entra un socio inversionista a la empresa. Y eso es importante para tomarlo en cuenta para la segunda ronda de inversión, porque incluso ahí comienza a ocurrir algo que se llama a diluirse sus acciones, que eso lo explicaremos en otro video porque necesitamos ver algunos ejemplos y echar algunos numeritos para que vean. Es muy sencillo, pero para que lo puedan ver bien. Yo recomiendo que los vehículos de inversión que se utilicen en la primera fase, señores inversionistas, sean vehículos muy sencillos, unas pequeñas notas que hacen las veces como de un contrato de opción de compra de futuras acciones. Un contrato que permita decirle al emprendedor y tener la certeza, la seguridad y la garantía para el inversionista de que en un futuro esas acciones que van a ser intercambiadas por el capital que yo estoy colocando va a ocurrir de manera formal ante el registro mercantil. Pero no tiene que ser en este preciso momento. Yo puedo tomarme 3 meses, 4 meses para yo ver cómo nos van y luego hacer todo este trámite. Incluso yo puedo esperar a la siguiente ronda de inversión y así evito que mis acciones se diluyan. Es en la primera rueda o subsiguiente rueda de inversión que yo digo, bueno, cuando venga otro socio capitalista, luego que ya hemos madurado nuestro emprendimiento, que ya hemos probado, hemos validado y además estamos creciendo y logrando métricas importantes que nos permitan tener una tremenda valoración ahora de la empresa, vamos a una segunda ronda de inversión y ahí sí yo voy a hacer los registros que necesito hacer. Entonces mi petición es, no se enfrasquen mucho todavía en esta primera fase de una primera inversión, en la parte formal, jurídica y legal. Se los digo yo que soy abogado, no es necesario aún, ¿sí? Bueno, yo quiero dejar hasta aquí este video. Yo quería como entregarles esto y pedirles que tengan mucho cuidado. Los emprendedores suelen sobrevalorizar sus emprendimientos y eso es lo más peligroso que hay. Porque si yo digo que mi emprendimiento vale $1.000.000, yo como inversionista te voy a decir, vale $1.000.000. Bueno, yo quiero quedarme con el 10% de tus acciones, yo te voy a dar $300.000 para que me deje el 30% de tus acciones. Pero yo te voy a hacer firmar una cláusula de preferencia. Como tú dices que tu empresa vale $1.000.000, déjame decirte que si yo me voy mañana, me salgo de la empresa, o si la empresa se vende, o si la empresa quiebra, yo cobro por preferencia a cualquier otra persona, cualquier otro inversionista y socio accionista, yo cobro primero mis $300.000. ¿Qué ocurre? Que si eso pasa y tu empresa no cuesta realmente $1.000.000, sino que cuesta $300.000, déjame decirte que ese socio accionista se va a quedar con todo, pero tú vas a quedar endeudado con los otros inversionistas que entraron con posterioridad, con otros socios accionistas y también con algunos proveedores y acreedores tuyos. Entonces el emprendedor no lo sabe, no se da cuenta, el emprendedor tiende a sobrevalorizar su empresa. No lo hagan, sobre todo en las primeras 3 fases. Tu empresa realmente no vale mucho. Tu empresa comienza a ganar a partir de que comienza a facturar y a tener una cartera de clientes, unas ventas importantes, pero además donde las utilidades son bien interesantes. Es ahí donde tu empresa comienza a valer. Así que abre tu mente, abre tu corazón en esta primera etapa, ve y asiste a rondas de emprendedores, pero permítete, por favor, hacerlo de una manera seria, como lo hacen los expertos, como lo hacen los profesionales. Conviértete en un emprendedor profesional. Toma nota de estos pequeños tips que te estoy dando y asiste a nuestros workshops, asiste para que puedas obtener mayor información y hagamos algunos ejercicios. Que Dios te bendiga, Dios te cuide. Nos vemos en la próxima rueda de inversión y espero que estos pequeños comentarios te sirvan de algo y te preparen para lo que viene luego. Chao, nos vemos pronto. Saludos desde Startup Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara.